Hola, hola. Bienvenidos al noveno episodio de Infancia sin Límites. Hoy estamos aquí Laura Benedito, Patricia Ostaris y yo, Elena Fernández, para presentaros la segunda parte de Deformidad Craneal. Si os recuerdo un poco, en el anterior podcast, en el episodio 8, hablamos de el marco teórico de la deformidad craneal, de qué tipo de deformidad craneal existe, cómo se producen. Y hoy vamos a hablar en exclusiva de tratamientos, que es un tema que sabemos bastante interesante, recomendaciones para casa y hablaremos de también ciertas recomendaciones muy publicitarias como es el cojín antiplagiocefalias o no, si se usa o no. Así que De los vamos a ello. cascos. Cascos, valoración. Así que bueno, Laura, ¿cómo empezarías tú con una consulta de un peque con plagiocefalia? ¿Qué valoramos en estas consultas? Venga, Bueno, venga. pues en el tema de la valoración, o sea, para poder tratar, primero, como bien sabemos, hay que valorar y saber a qué nos enfrentamos, porque a ojo de buen cubero, que se sigue haciendo en muchos sitios y en muchos hospitales, pues eso como, ¿no? Como que luego no queda muy científica la cosa. Luego hay quien nos puede decir a nosotros, pero todavía se siguen haciendo valoraciones así a ojo de buen cubero y lo principal es valorar. Nosotros valoramos fundamentalmente con un cranómetro y con cinta métrica en consulta. Tengo ahora mismo en las manos, para los que nos estéis escuchando por otras plataformas, pues bueno, pues un cranómetro, no sé cómo describir esto, chicas, ¿cómo describiríais esto? Es un medidor, ¿vale? Es un medidor con 2 puntos y lleva ahí como una angulación que te va diciendo más o menos los grados, ¿vale? También suelen llevar unas cintas así, yo no confío demasiado en las cintas, las utilizo a veces como referencia, pero no me fío al 100% porque muchas veces la cinta no está donde está la prominencia ósea. Entonces, ¿cuántos fisios conocemos que miden totalmente fieles a esto? Y si mides a un bebé muy pequeñito con esta cinta, probablemente no coincidan las X que lleva la cinta, lleva como unas marquitas Sí. donde te dicen dónde las tienes que apoyar, pues no va a coincidir con la prominencia ósea donde realmente deberías estar midiendo. Y esto lo digo siempre, que así, si nos escucha también algún compi, igual también le vale, ¿vale? Y pues por lo demás eso, pues craneómetro y cinta métrica. Con eso pues medimos un poquito las dimensiones. Yo particularmente tengo una aplicación donde meto además esas, ya me voy a lo fácil, donde meto esas medidas y la aplicación ya me lo da todo, ya me dice, además es muy visual para los padres, me va diciendo en qué franja está, si amarillo, si naranja, si rojo, y con eso vamos haciendo un seguimiento, vamos midiendo cada X y vamos viendo cómo va yendo. Genial. Esa aplicación creo que también tiene unas gráficas, ¿no? Y como Unas tú dices, gráficas, está súper bien. es súper visual, sí. Y es verdad que, claro, todavía se sigue midiendo a ojo de buen cubero, sobre todo en consultas cuando van a revisiones, todavía existe mucho el comentario de, bueno, pero tiene un poquito, pero muy poquito solo, ¿no? Y claro, nos encantaría que verdaderamente en todas las consultas de revisiones se pudiera hacer estas mediciones para no ser solo un poquito y que nos dijeran verdaderamente qué poquito es, ¿no? O qué muchito es. Claro, claro, pero Entonces, incluso hay veces que cuando derivamos a neuro también, que tengo aquí sí, neuros que son maravillosos, pero es verdad que también me he encontrado algunas veces con casos de, no, pero bueno, es solo estético, no es mucho y tal, y me acuerdo que tenía un peque muy braquicefálico, pero tan braquicefálico que la medida, o sea, tan chafadito por detrás, vale, por el centro, que la medida del ancho de su cabeza era bastante más que del largo, ¿vale? Que de delante a atrás era mucho más ancha. Entonces, claro, las mediciones eran claras y la indicación a casco era clarísimo. Evidentemente yo no me encargo de eso y lo tienen que decidir ellos, ¿no? Pero yo sí que hice un informe y una cartita. Claro, cuando vieron las medidas ya cambió la cosa. claro. Cuando vieron que habíamos tomado medidas y que ya dijeron, no, es que la medición podía parecer así un poco tal, pero es que cuando medías era clarísimo, era Y mucho. que medir es muy sencillo, o sea, que medir únicamente va de hacer una medida de la parte de Ajá. temporal a temporal, que diríamos de oreja a oreja, otra medida de la parte del eurión, que es la parte frontal, en la unión de las dos cejitas con la parte más posterior occipital, y luego la Eso. diagonal, ¿no? Desde el medio de Unas la ceja diagonales.
hasta occipital y desde el otro medio de la ceja hasta la otra occipital y hacemos la otra diagonal, que no es algo que requiera ni una competencia específica, ni, ¿verdad? Que es algo sencillo de Fácil aprender. es, a veces, o sea, fácil es, hay veces que es verdad que es un deporte de riesgo, yo no sé los tuyos, Helen, pero los míos hay veces que es lo que más les enfada. Digo, ¿cómo puede ser Totalmente. que los haya valorado y esté aquí, para aquí arriba y para abajo, y luego cuando les quieres medir, hay veces que se cogen unos sopones que digo, pero si es que esto no es nada. Pues bueno, pues mira, maravilloso cuando se te duerme alguno, en fin, aprovechamos siempre esos momentitos de esas sesiones para medir y saber que estamos midiendo con un poquito más de tranquilidad y eso porque es verdad que no es nada, pero les molesta, por lo menos lo mío, Muchísimo. muchísimo, que Y les bueno, midamos. aparte de medir la cabeza en una valoración, también valoramos otros aspectos del peque, ¿no? Valoramos, por Claro, ejemplo, la integración que tenga de los dos hemicuerpos, ¿no? Valoramos la simetría de los movimientos, valoramos también que vaya acorde a su edad cronológica o claro. corregida, que vayamos Si haciendo hay esas pautas, ¿no? afectación del desarrollo o no hay afectación del desarrollo, que eso para las braquis también es súper importante. Y bueno, y también para las plagios. También para las Exacto. plagios es importante porque, como dijimos la vez pasada, suelen haber preferencias de lado, ¿no? Luego también tenemos estas gráficas. Tengo aquí una gráfica que tengo yo en consulta, que también es muy visual para las familias. Nada, esto es una gráfica donde te ponen unos numeritos y que en función de la medición que nos ha dado, pues ya nos dicen un poquito si el tratamiento es conservador o ya tendríamos que derivar, ¿vale? No sé si vosotras, me imagino que también tendréis esta tablita, que está muy apañada. Para que Esa lo vean tablita así. viene conjunto al medidor craneal, Sí, que te viene todo concretamente esta junto. sí. No vamos a hablar de marcas, pero sí. Concretamente viene junto. Y bueno, y en valoración yo también incluiría las ¿Qué te iba líneas a decir? craneales de la cara, ¿no? Vamos a ver también qué Las 4 asimetría o líneas. no, exacto, qué Las... asimetría o no nos planteamos también un poco en impregnación en esa cara, Sí. ¿no? Y a nivel visual también es muy importante valorar en la deformidad craneal, ¿no, Patri? Bueno, es que también toda la parte visual es súper interesante, ¿no? Porque siempre al final damos desde nuestra profesión damos como origen, ¿no? A una tortícolis congénita, a un problema cervical o a posturas como durante mucho tiempo, ¿no? Boca arriba, pero también el origen puede ser visual. O sea, eso es una pasada. Yo me he encontrado peques con síndromes de Duane, por ejemplo, que es que no sé por qué, me llegan todos, pero son problemas ya en el ojo, ¿no? Entonces, al final hay que sacar y encontrar el origen de ese problema y también observar cuál es el movimiento de los ojos de nuestros peques, ¿no? Cuando vemos esos giros de cuello, cuando les ponemos boca abajo, si son capaces también de que toda esa culomotricidad, ese movimiento muscular del ojo vaya acorde con su cabecita, ¿no? No haya compensaciones. Entonces, hay que valorar, pues eso, tanto cuellecito, como su estructura, como sus mediciones craneales, su movimiento y también su parte visual. Muy Claro, interesante esa parte. una valoración completa, o sea, hacer una valoración integral de todo. Bueno, es que Pues incluso, porque ya a ver, sabemos que yo hasta las caderas veo muchísimo deformidades craneales asociadas a algún problema cervical, que sí que más o menos se ha mirado el problema cervical, se han mandado unos ejercicios, unos estiramientos para casa, tal. Pero veo muchas veces que se han olvidado de las caderas. No sé si os pasa a vosotras. Y entonces, en cuanto valoras cadera, haces ñas y hay una cadera concretamente que ves ahí una falta de movilidad. Eso a mí me pasa mucho en consulta. O sea, que desde aquí también a quien nos escuche, no os olvidéis cuando los compis estéis valorando, tratando alguna de estas deformidades craneales, no os quedéis, lo que decimos, ¿no? No os quedéis solo en el cuello o ¿no? O en lo que es la cabeza en sí, sino como decía Patri, los ojos, como estoy diciendo yo ahora, las caderas, en el resto del cuerpo, valorarlo todo. es que al final es como un tratamiento global, ¿no? Porque al final, en cuanto no funciona un miembro, ¿no? Y una parte de la estructura es como que también repercute en todo el cuerpo al completo, ¿no? Que también decíais solo únicamente un síndrome de Duane porque mido como un extremo, pero está claro que cuando hay una restricción cervical en miembro inferior y en superior, también me puede restringir ese movimiento visual, porque al final los ojos también son músculos, ¿no? Entonces, si yo tengo una restricción cervical en un ladito, hay un ojito que va a funcionar peor, porque como siempre cuento, del cuello a los ojos
ojos hay como un cablecito que, claro, si hay algo que no funciona, hay interferencias, entonces el ojito no se mueve igual, ¿no? Y esto es muy interesante para luego, como siempre hablamos, del futuro de estos peques, ¿no? Peques que no han sido tratados, estas deformidades craneales, estas tortícolis congénitas, son peques que empiezan a tener problemas a nivel escolar, ¿no? Porque no son capaces de tener un movimiento bueno en el ojo, entonces a la hora de leer, a la hora de escribir, es una pasada, ¿no? Cómo pueden responder en esas situaciones, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, como decimos, hacer ahí esa valoración estructural y funcional al completo. Vienen por una deformidad craneal, pero claro, hay que ver qué pasa, qué ocurre el cuerpo al completo. Pues claro, sí. porque el tratamiento nuestro no únicamente está centrado en tratamiento estructural, sino que también tratamos a nivel funcional, ¿no, chicas? O sea, el tratamiento nuestro estructural, porque claro, vamos a entrar en polémica. ¿Los huesos de los bebés se moldean o no se moldean? ¿Quién le da esto? Dale. Pues los huesos de los bebés, claro que se moldean, realmente se moldean todos los de los bebés con mucha más facilidad y hasta cierto punto, pues bueno, hay ciertas cosas que nos hacen ver que es más fácil o menos fácil, pero es verdad que hasta los 6 meses, sobre todo en la zona posterior de la cabecita, tenemos ahí una ventana de tratamiento muy buena. Por eso siempre os metemos ahí como un poquito de prisa en que acudáis pronto a las visitas de fisio, porque antes de los 6 meses de verdad que se hacen cosas muy chulas con la parte posterior. Con el frontal todavía tenemos un poquito más de tiempo, la cara, el frontal, ahí hay más tiempo, aunque también os digo que tampoco mucho, porque vale, sí, a partir de los 6 meses puedes tratar la cara de un bebé, pero échale narices a ver cómo lo tratas, porque a partir de esa edad son auténticos cocodrilos, pegan la vuelta todo el rato, empiezan a girarse, ¿vale? Y también es verdad que aunque podamos tener efecto todavía sobre esas estructuras, se nos complica mucho más porque se mueven mucho, o sea, eso también es verdad. Sí, también ahí yo siempre les explico a las familias un poco como esas mediciones craneales que hacen de seguimiento en el pediatra, ¿no? Como al final de los 0 a los 6 meses hay una medición, un cambio muy rápido, ¿no? De aumento, De ¿no? Son perímetro. mediciones. El perímetro craneal va aumentando muy rápido y de repente a los 6 meses se empieza a estancar, y también eso muchas veces es como una alarma para los papás o para estos peques que el crecimiento craneal no termina de tirar. Entonces es importante saber que, claro, como de 0 a 6 meses hay una medición tan grande y, o sea, hay un perímetro craneal que va aumentando muy rápido, también el trabajo es muchísimo más satisfactorio y puedes acompañar muchísimo más esas cabecitas, que luego llega un momento que ahí el estancamiento pues no ayuda mucho a nivel facial. Lo que yo me encuentro aquí cuando vemos una deformidad craneal es como derivación a fisio, para que nos preocupemos del cuello, o sea, para comprobar que el cuello esté bien, que se hagan unos ejercicios, pero nadie toca la cabeza, porque parece que eso de tocar la cabeza es como si hiciéramos, yo qué sé, magia, o estuviéramos haciendo algo raro y enseguida la osteopatía y no sé qué. A ver, es que yo creo que ni osteopatía, al final tenemos que entender que la terapia manual, no estoy diciendo osteopatía ni nada, estoy hablando de terapia manual. La terapia manual es competencia del fisioterapeuta. O sea, el fisioterapeuta puede hacer terapia manual, está capacitado para ello, y eso no es magia ni nada de nada. Y además, pues sabemos cómo hacerlo, y creo que somos las personas que lo tenemos que hacer. Y hemos demostrado 80.000 veces que funciona y que tenemos eficacia y evidencia, pero bueno, pues ahí estamos, en la lucha con los que tocamos cabezas y los que no tocan cabezas. Eso también, pero también, Lauri, o sea, es que también hay que ver esa parte, o sea, que como siempre hablamos en todos los podcasts, hay que trabajar estructura y función. O sea, es decir, tampoco vale solo ver el desarrollo, porque es que hay gente que igual se queda únicamente en desarrollo y en esa parte funcional. La parte funcional lo puede trabajar muy bien nuestros padres en casa a nivel postural, con estímulos a los dos lados. Es decir, trabajar en casa, porque te tienen que apoyar ese trabajo en casa. Pero igualmente, si yo tengo una plagiocefalea y no toco ni el cuello, porque es que a veces si se toca el cuello, ¿cómo voy a sacar ese plagio si no saco el origen, que es un cuello que está encajado totalmente a un lado? O sea, es decir, hay que trabajar terapia manual y osteopatía tanto estructuralmente, y luego saber también trabajar esa función, que también es muy importante, porque como hablamos en los podcasts de gateo, ¿no? Ese boca abajo y esa extensión de brazos, qué interesante también es para todas estas deformidades craneales. Pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, trabajar estructura
y función. No vale solo trabajar el desarrollo y ni vale solo trabajar una cervical, hay que trabajar al completo, en globalidad. Y también, ojo, también me pasaba al contrario cuando mi visión hace unos años, no sé si os habrá pasado a vosotras, mi visión hace unos años era súper osteopática y era como súper centrada en la osteopatía, ¿no? Entonces yo veía al bebé y yo me preocupaba mucho por el tratamiento estructural de su cabeza, A mí pero me pasaba luego al revés. pero me fallaba el trabajo de después, ¿no? El control, yo ahí cogía, ya veía bien la cabeza, les daba el alta, ¿vale? Y me fallaba el tratamiento y el seguimiento después. Creo que cuando he sido capaz de juntar las dos cosas es cuando de verdad he empezado a ver aquí una resultados. Exacto. Es mi manera. No quiere decir que evidentemente entre no hacer nada y hacer una de las dos mejor va a ser, pero que vemos muchas veces, o por lo menos yo veo muchas veces niños que vienen de otros lados y veo como carencias, veo que han habido carencias en el tratamiento, que en muchos sitios se mide exclusivamente, se mide y te cito al mes que viene y pautas para casa. Y a veces no es suficiente. Vale, igual que también muchas veces no todos los niños necesitan el mismo tiempo de tratamiento estructural o el mismo tiempo de tratamiento funcional. Es decir, que cada peque, hay veces que vamos a ver un peque que a nivel de cabecita podemos verle que a lo mejor hay un aplagio leve, fácilmente controlable, el cuello funciona y tal, pero a nivel funcional le vemos unas asimetrías increíbles, ¿no? Entonces, claro, vamos a saber también centrar qué porcentaje de tratamiento va a ir mejor englobado a esa parte funcional y de rehabilitación más a nivel de musculatura, ¿no? Y luego vamos a ir a también tratar esa parte estructural, pero con otro porcentaje de tiempo, ¿no? Entonces creo que también es importante en ese tratamiento saber diferenciar qué tiempo le dedico a cada cosa en función de cada peque, ¿no? Ya. Eso es muy importante. Pues sí, eso en el tratamiento. Y chicas, nos metemos ahora en un jardín que, oye, que igual es nuestra primera discusión de podcast, no discusión, sino nuestro primer motivo de un poquito controversia dentro del podcast. ¿Quién sabe? Porque esto no lo hemos puesto de acuerdo antes. El tema de los cojines, ¿no? El tema, vale, dentro del tratamiento, vale, sí, ya sabemos que hay que explorar al niño, valorarlo, comprobar que todo esté bien, hacer terapia manual, trabajar su neurodesarrollo y luego, ¿qué ocurre? Que casi siempre lo primero que se manda y la primera actuación muchas veces desde pediatría es mandar el cojín. El problema es que el cojín sea el único tratamiento también. O sea, ya es con que ahora vamos evidencia. a hablar del cojín. El problema es que ahora mismo en un hospital o en centros sanitarios se recomienda únicamente un cojín y a veces cambios posturales, en vez de recomendar un fisiopediátrico. Ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Que cuando ya pasan los meses y ven que el cojín, bueno, pues magia no hace, pues dicen, ostras, es que esto sigue, o esto no desaparece solo, ¿no? Entonces es cuando muchas veces a mí, esas familias que me llegan un poco más tarde, siempre han tenido de primer lugar esas herramientas, ¿no? Sí, cambios posicionales y un cojín, sí o sí, y de no dos ha sido marcas. Suficiente. Que para quien no entienda el cojín, es un cojín redondo, ¿no? Que tenemos un hueco en el centro, que el objetivo es que en vez de aplanar cuando el bebé esté apoyado, que ese hueco en teoría abombe esa superficie, ¿no? Ese es el objetivo un poco del cojín antiplagiocefalia. Un cojín con un agujero en el centro. Hay muchas marcas. Yo es verdad que mi visión es un poco intermedia, o sea, yo ya sabéis que me mojo. Mi visión es un poco intermedia, no es ni sí a tope ni no a tope. O sea, mi visión es, bueno, en algunos casos sí que es verdad que les he aconsejado. Tengo familias a lo mejor que me han dicho, mira Laura, yo es que no puedo portear, tengo una lesión de espalda, en fin, por narices el niño pasa mucho tiempo boca arriba. Intento ser flexible siempre cuando las familias me cuentan sus historias. Entonces, en algunos casos es cierto que lo mando y cada vez menos, también cierto, y sobre todo en las dolicocefalias, en esas cabezas muy estrechitas, muy puntiagudas por atrás, en las que el bebé tiene cierta dificultad para estar así recto porque por la forma de la cabeza la suele ladear más. En esos casos es verdad que yo particularmente, en plan evidencia clínica totalmente mía propia, he comprobado que me van mejor. Y a veces en algunos plagios ya muy grandes, pues de aquello que dices, mira, le tiro a todo lo que sea. También es verdad que creo que a partir de cierta edad es muy complicado porque el bebé ya no se mantiene ahí, o sea, no voy a mandar un cojín a un niño de 4 meses porque ya no va a estar ahí quieto.
También considero que hay marcas y marcas, no sé lo que opinaréis vosotras, pero a mí es verdad que me gustan más algunas que otras. Por supuesto. Bueno, es que hay algunas que yo creo que es postureo puro. Porque Esto el también, agujero lo que hace es disminuir la presión de apoyo, pero si hay un claro. agujero libre, o sea, es decir, toca la cabeza igualmente, porque hay cojines con agujeros sin nada, o sea, libres, está apoyando la cabeza, Ya, o sea, no me está reduciendo ninguna presión. Entonces, no exacto. todos son cojines y tampoco todos los cojines, porque les están llamando cojines preventivos. No hay que poner un cojín preventivo en un hijo, Qué buena esa, Patri. No que no es ponemos nunca el preventivo, o sea, cojín no se para pone. prevenir que se aplane la cabeza, nunca Ahí está, preventivo. Se no es pone preventivo ese cojín. cuando te lo han pautado y en algunos casos, porque esa es otra. Yo lo que siempre les digo a las familias es que yo es verdad que cada vez lo recomiendo menos, porque es como que me di cuenta que mis familias usaban el cojín. Eso O es lo sea, que la iba a decir excusa de yo. tener el cojín era que lo podían seguir teniendo boca arriba. Ahí Entonces, está. entre un cojín, ahora vamos a hablar de las pautas, ahora luego que recomendamos para casa, ¿no? Pero entre todas las pautas que recomendamos para casa y el cojín, sigo prefiriendo las pautas y lo que no quiero es que mis familias entiendan que por poner el cojín el niño ya puede estar boca arriba y ahí lo puedo seguir dejando. Esa es Eso un es. poquito mi visión. No sé, Elena, ¿tú qué piensas de esto del cojín? Mójate a ver si pensamos igual o qué. Mira, yo por ejemplo, el cojín es verdad que no lo recomiendo en casi ningún aspecto, la verdad, porque para mí el cojín significa que las familias se relajan casi siempre, una vez que tienen el cojín, algo de relajación va, eso es así. Y sí que es verdad que, claro, si yo quiero solucionar la tendencia posicional de esa cabeza, si hablamos de una plagiocefalia unilateral, ¿no? Si no hablamos de un aplanamiento de los dos laterales de la cabeza, sino que si hablamos de un aplanamiento de un solo lateral, claro, si yo quiero que mi peque esté dormido para el otro lado y le voy a poner los estímulos para el otro lado, ¿de qué me va a valer a mí ahí el Ahí cojín? O está. sea, si verdaderamente el cojín ahí lo que va a tender es a la parte que está apoyada, a bombarla más, y yo quiero que apoye la parte abombada, no tiene ningún sentido utilizar el cojín, ¿no? Es verdad que en casos, por ejemplo, de braquicefalia, que hablamos de aplanamiento de los dos laterales, sí que he recomendado los cojines antivuelco, porque son peques que les cuesta mucho poner la cabecita hacia un lado, y recomiendo los cojines antivuelcos. Siempre el cojín antivuelco recomiendo que lo prueben en siestas, donde estén ellos pendientes a ver qué movimiento y qué pautas hace el bebé. ¿Que vemos que Esta es funciona? otra, Pues fenomenal. porque si nos fiamos al 100% de lo que dice la OMS, ¿no? Pues que duerman boca arriba y que duerman sin cojín. Claro, entonces realmente el cojín tampoco valdría para el momento en el que el bebé está durmiendo sin vigilancia, que al fin y al cabo es el mayor número de horas que está boca arriba, entonces no nos soluciona mucho el problema. Vamos ahí, con lo del cojín. Bueno, Yo estoy de pues acuerdo con él en que yo, por ejemplo, bueno, es que aparte con una restricción cervical no te sirve para nada porque el apoyo sigue siendo igual hacia un lado y luego también hay que tener en cuenta que es un cojín que te limita un poco ese movimiento de cuello. Entonces al final es como que te salva de una cosa pero te corta de la otra, ¿no? O sea, es decir, yo necesito trabajar en estos peques un cuello con libre movimiento, con una rotación completa. Entonces, claro, son peques que estos cojines también les limita. Entonces les dejan ahí como clavaditos, entonces también va contraindicado y lo que decís, las familias se acomodan, igual por el día les ponen con el cojincito boca arriba y no me están trabajando ese giro de cuello, ese movimiento, ese cambio postural, entonces muchas veces también ahí ese cojín está contraindicado. Yo lo que siempre digo, ese cojín debe ser como supervivencia, ¿no? O sea, es decir, en esos casos ya, que hay en un los que no aplanamiento súper potente, en esos momentos que te vas a tomar a comer con una familia y le están durmiendo en el carro y que tenga que estar ahí unos minutos, ¿no? Aunque yo también siempre hablo muchas veces de los colchones también con distintas presiones para el apoyo de la cabeza. ¿Vale? Que sí que hay ya dos marcas que utilizan como esa parte más preventiva de presión, que los colchones por dentro llevan como una serie de presiones de cambio, que cuando apoyan la cabecita a los peques disminuye un poquito la presión. Y fijaos, eso estoy más de acuerdo, porque al final tienes un cojín que ayuda un poquito a la prevención de la muerte súbita, que aparte también tienen en cuenta esas presiones de cabeza y jope, pues al final es una manera que, oye, pues si más o menos va en un presupuesto que tienes en cuenta para tu colchón de casa, pues por lo menos todas las horas que pasas durmiendo por la noche, pues al final te ayuda un poquito en ese proceso, ¿no? Porque luego por el día sí que es verdad que puedes hacer muchos cambios, ¿no? Ahora vamos a hablar de las pautas, ¿no? Pero esos cambios posturales, ese porteíto, esos cambios de sitios, esos bocabajos. Entonces sí que es verdad que también esos colchones, cada vez voy preguntando más, también son colchones que suelen tener mucho las familias,
Y también es importante porque a veces, jope, les mandas a las familias un gasto de 60, 80 euros cuando muchas veces ni sirve y en muchas ocasiones es mejor otro tipo de pautas, ¿no? Entonces, creo que hay que saber Bueno, cuándo recomendarlo. quería yo decir, o sea, hemos hablado del cojín y el tema casco, que esa es otra de las cosas que pasan a veces con las deformidades craneales. Yo sé que esto L es que es una crack, así que le pregunto directamente, ¿qué pasa con el casco? Porque, bueno, hay gente primero que lo ve como muy traumático, ¿no? Luego hay quien dice que vale, otros que dicen que no sirve, otros, bueno, pues eso, que nos cuentes un poquito. Bueno, la evidencia todavía tampoco va muy a favor, ¿no? Se ha visto, hay un estudio publicado, una revisión muy chula de varios fisioterapeutas, viendo el tratamiento que hacía la fisioterapia y el tratamiento del casco, y se vio que los resultados eran muy similares. O sea, que verdaderamente ahí todavía abogamos nuestra posición aún más, ¿no? Y lo que no se ha estudiado es qué pasaría si utilizamos el casco y vamos también a fisioterapia, ¿no? Que en realidad es nuestro modus operandi la mayor parte de las veces. Entonces, eso sí que es verdad que no hay todavía mucho publicado al respecto. Es verdad que el casco, la función que tiene es, bueno, es una ortesis, normalmente es de termoplástico, se hace hay varios sitios en España donde se hace a través de impresora 3D, los que menos. Actualmente lo normal que se hace es que se coge un molde de la cabecita del peque y se hace un molde negativo, que es como se llama, que es un molde de yeso de la cabeza del peque. Y una vez que tenemos ese molde de yeso, se le hacen los añadidos que queremos conseguir para que esa cabecita sea redondita y se pone el termoplástico encima de ese yeso. Y ahí es como se realiza la forma del casco de estos peques. Y es como que deja espacio para que crezca por un sitio y no por otro, ¿no? Exacto. Dejamos espacio donde tenemos la cabecita más plana y hacemos un poquito de más presión por las otras zonas. Es normal que el casco deje marquitas coloradas que cuando quitemos el casco desaparezcan en 10-15 minutos. Eso es normal, ¿vale? Lo que sí que es verdad que el casco, como la cabeza de nuestro bebé sigue creciendo, el casco está en continua modificación. Y entonces lo interesante es, como trabajamos nosotros, lo interesante es que tanto los ortopedas como los fisios osteópatas que estén abordando ese caso se pongan de acuerdo. Oye, mira, que me gustaría que hiciéramos un poquito más presión en el temporal por esta zona. Van los papis a esa ortopedia o el ortopeda va a la consulta de pediatría y se hacen las modificaciones, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que al final se acaba haciendo en ese sentido un tratamiento muy interesante. ¿Cuándo recomendamos casco? ¿Y hasta qué edad aproximadamente vemos que el casco tiene beneficio? ¿Y cuántas horas tiene que estar el casco puesto? Ya. Lo de las horas yo creo que es lo más complicado porque los pobrecicos es verdad que hay veces, yo a alguno de estos que pillas en verano sudan los pobretes un montón, pero bueno, es que tienen que tenerlo todo el día. Realmente hay una horita ahí como de 23 horas, ¿no? Y la última pues de aseo personal y poco más. Así que lo llevan todo. Yo sí que es verdad que tengo experiencia con peques con casco que al final, al hacer un abordaje de tratamiento craneal en fisio bastante guay, luego el proceso de casco ortopédico es un proceso más cortito. O sea, es decir, que no todos los niños tienen que llevar un casco ortopédico muchísimos meses. Me he encontrado casos de 2 mesecitos, 3 mesecitos, ¿no? Claro, es que depende un poco ese acompañamiento, como decía L, de trabajo de fisio, osteópata y neurocirujano, pediatra y ortopedia, ¿no? Porque al fin y al cabo hay peques que me han llegado, muy pocos, pero hay peques que me han llegado con un casco, porque claro, al final no es únicamente el casco, sino todo el tratamiento global que llevamos hablando, ¿no? Entonces depende mucho de nuestro tratamiento y el acompañamiento que lleve el peque, porque claro, igual hay peques que lo pueden llevar 6 meses, pero claro, porque no han tenido ningún tipo de terapia. Entonces, lo ideal sería siempre, yo hay peques que me han llegado con una braquicefalia o con una plejocefalia súper severa, con 1 mes y medio o 2 meses, y claro, en el momento de también complementar con un casco que se puede ofrecer también ese acompañamiento complementario, claro, el casquito lo llevan súper poquito, porque es como ya el tratamiento final y hacer todo tipo de tratamientos, ¿no? Como el acabado, pero claro, si tú llegas con una plagio severa con 6 meses, pues claro, el tratamiento del casco es muchísimo más largo, ¿no? Entonces sí que es verdad que es que hay que al final promover e intentar hacer ese equipo de unión entre un fisio, un ortopedia, un neurocirujano, un pediatra, que es importantísimo. Solo quiero matizar yo que entendamos que el casco, o sea, que el casco nunca debería ser un tratamiento único sin fisioterapia, porque además no llega a la base.
el casco no va a trabajar la base, esto de aquí no vamos a tener ahí ese tratamiento que podemos hacer con las manos de un fisio. Y nada, era simplemente puntualizar eso, que hay cosas que el casco no ve, no trabaja, igual que también la cara y otras cositas a las que no va a llegar, no puede llegar por estructura. Y nada, y que nos acabe de rematar un poco Elena, eso, hasta qué tiempo más o menos se lleva o eso. Ahí recalcar una cosa, Lauri, antes de que comentes, Elena, es que es lo que tú dices, porque el casco, si el niño solo tolera el boca arriba y está todo el día boca arriba, ojo que va a estar boca arriba con el casco todo el día, pero mi boca abajo y mi desarrollo ahí se queda, que eso es súper importante. También, claro. Sí, No acomodarse con ninguna de las ortesis, ni cojín ni casco, hay que acomodarse, hay que seguir a piñón para conseguir mejorarlo, ¿no? El casco viene de una cultura ancestral maya, porque los mayas tenían en mente, o lo que ellos pretendían, que sus dioses tenían forma como de cono en la cabeza, tenían un cono en la cabeza picudo y entonces, claro, los reyes mayas o los que fueran más potentes en ese momento a nivel económico, lo que le hacían a sus bebés es que le vendaban la cabeza muy fuerte desde recién nacido, le vendaban la cabeza y le deformaban, aplanándole lo que es frontal y occipital para que creciera en cúspide hacia arriba. Entonces se han descubierto cráneos mayas en excavaciones arqueológicas y han visto cráneos con esta forma picuda y han descubierto vendajes también que han visto cómo lo hacían. Entonces, claro, verdaderamente la cultura de la modificación craneal a través de vendajes de fuerza viene de ahí, de haber descubierto estos cráneos mayas en arqueología. Sí, o sea que la cabeza se deforma. Claro, bueno, que se deforma. Y luego, y luego con cosas que sí que podemos hacer, un poco más fácil, preventivas y de tratamiento para casa. Vamos a cerrar con esta parte. ¿Qué cosas para casa podemos hacer? Hay una que nos encanta. Yo la primera que se me ocurre, desde luego. Bocabajito. ¿No? ¿Y vas a decir esa o no? Yo no era la primera que iba a decirlo. O sea, también me gusta esa, pero mi primera es que Peque que entra con una deformidad craneal de aquí sale porteado. Eso para mí es vital. Porque es que no te queda otra manera de sobrevivir a una deformidad craneal en casa, o sea, de manejo, ¿no? Como madre lo he visto, o sea, si me pasa esto con mi Peque, pues que necesito las manos en algún momento, entonces, a portear. Y de verdad que las familias que ves que portean mucho son familias que evolucionan los peques mucho mejor. A portear, a evitar que eso, yo siempre les digo lo mismo, que el suelo es lava. Yo les digo que el suelo es lava, que cuanto más horas reduzcan de ese cronómetro, de ese marcador de horas de tiempo boca arriba, pues mejor vamos a ir, que es un curro, como decimos siempre, 50-50, ¿no? De 50-50. Yo trabajo, pero lo que tú haces en casa es igual de importante. O más. Así que mucho porteo. Muchos cambios posturales, ¿no? Que al final, ahora mismo, al final todo lo que nos venden, ¿no? Todo lo que lleva el nombre bebé es todo el rato comodidad y boca arriba, ¿no? O sea, el niño pasa de estar en una siesta boca arriba a estar en una hamaca, a estar en un carrito, ¿no? Entonces, al final, todo el día estoy en un sitio mantenido sin movimiento, con el mismo apoyo y boca arriba. Entonces, necesitamos cambios posturales, pero esto no únicamente por la cabeza. Yo les cuento a las familias para todo, para el sistema digestivo, para el movimiento. O sea, es que es para todo. Necesitan movimiento y necesitan que les movamos. Entonces, es interesante alternar un porteíto, distintas posiciones boca abajo, durante el día en la casa hacer varias posiciones, cambiar de estructura, de sitio, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante ese cambio postural, esas posturas verticales y boca abajo que también ayudan mucho a calmar al bebé y esos boca bajitos que, como siempre digo, poco a poco según la edad y en distintos sitios, buenos días en la cama, cambiarle la ropita boca abajo en el cambiador, en el suelo, en tu pecho, en un porteo, en tu pierna, donde sea, pero cambios posturales, boca bajitos, verticalidades, para acompañar en sí a todo el desarrollo del bebé. Exacto. Y como medidas más específicas, que cada peque va a tener la suya, pero vamos a mandar siempre unos ejercicios y unas pautas encaminadas a lo que le hayamos valorado a ese peque. Y en el momento de desarrollo que se encuentre ese peque, sabemos, por ejemplo, cuándo tenemos que hacer los alcances laterales a los dos laterales, tanto boca arriba como boca abajo, y todo eso lo vamos a englobar en el tratamiento para la deformidad craneal. Sabemos que no es lo mismo un peque con un aplagio que se te voltea con 4 meses a otro que se te voltea con 6.
Eso es cuando empiezan a voltear, que además lo hacen de forma prácticamente obsesiva, que digo yo, ya sabes que van a estar más tiempo boca abajo, ya sabes que te va a facilitar el tratamiento, porque hay veces que incluso ya duermen boca abajo, en fin. El neurodesarrollo es súper importante. También un tip muy importante que yo siempre les comento a los papás es que tendemos todos a ofrecer siempre los juegos en línea media, porque como tenemos los ojos delante, pues le tendré que ofrecer el objeto delante. Siempre imito, ¿no? Al típico, siempre digo pobres abuelos míos que lo hacen fenomenal, ¿no? Pero el que se acerca y le dice, ¡ay, mi niña! Le pone un juego delante, claro, se lo ponen a los ojos, pero hay que entender que el sistema visual y la integración es siempre a los laditos y después en línea media. Entonces necesitamos ofrecer esos juegos a los lados, aparte para una buena construcción, sino también para intentar integrar tanto un lado u otro y mover el cuello hacia los dos lados, porque si no, nuestro gordo no mueve el cuello. Si yo siempre le dejo boca arriba y le pongo siempre estos gimnasios arriba, en la cunita el típico móvil que da vueltas, le ofrezco juego todo en línea media a los ojos. Entonces, claro, mis niños no giran el cuello. Hay niños que la consulta realmente es como, wow, he descubierto que puedo girar. Entonces necesitamos ofrecerles ese juego a los laditos para integrar bien los dos lados y hacer rotaciones y giros de cuello. Porque muchas veces hay peques, los típicos peques así pachorrones que se quedan boca arriba así mirando el mundo pasar, pues claro, les tienes que guiar un poco, ¿no? Y trabajar un poquito ese seguimiento con los ojos, ¿no? Que para eso, para las plagios es muy importante, para todas esas tortícolis y esas plagocefalias. Entonces, ofrecer el juego, igual que haces cambios posturales, ofrecer también estímulos hacia los dos laditos es bastante interesante. Claro. Pues chicas, yo creo que con esto es un buen resumen. Espero que la gente le haya quedado un poquito más clarificado todo este tema de las deformidades craneales. Que se escuchen, por supuesto, el podcast anterior para tenerlo ya un poquito mejor. Y yo creo que hasta aquí por hoy. Ya hemos hablado un poquito del tratamiento, de lo que haríamos. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Yo creo que no nos dejamos mucha cosa. De todas maneras, dudas siempre, por supuesto, nos las pueden preguntar. Y nos vemos prontito en el próximo episodio. Que nos vemos en el próximo episodio. Oye, pues muchas gracias, chicas. Y como ha dicho hoy Lauri, creo que también estos podcasts son muy guay para aprender entre nosotras y debatir y también ver cómo trabajamos en consulta, que creo que eso es muy interesante. Porque al final sabemos que llevamos la misma filosofía, pero también hay que hablar de nuestra experiencia y lo que vemos y lo que nos funciona. Y además, ¿no te pasa, Patri? Es que hay veces que no, de verdad lo decimos, hay veces que no nos ponemos de acuerdo antes de hablar de estas cosas, pero luego acabamos siempre teniendo una visión muy parecida. Hombre, eso mola, pero porque llevamos la misma filosofía. Porque a veces yo siempre, es como que hay cosas en la consulta que vas automatizando y lo ves normal y luego dices, vale, es que ellas también lo ven normal, o sea, es decir, les pasa lo mismo, ¿sabes? O sea, de repente tú tienes nenes con dólico, con plagio, con braqui y de repente ves que tú vas experimentando cosas en consulta y tus compis las van experimentando paralelamente y dices, ostras, si es que lo ven como yo. Claro. Y eso es maravilloso. Oye, pues nada, chicas, ha sido un placer gigante. Y que nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos pronto. Chaito.